Bolívar. Pague lo que debe. Eso no es una pregunta. Pregunte. Pregunte. No, venga, pero sí, es obvio, mire, ponle que la diferencia. Tomémoslo como pregunta. Sí, pague lo que debe, pues obvio que uno tiene que pagar lo que debe, o si no hay mecanismos para que la gente cobre, pues que siempre que uno debe plata, pues si es al Estado, muy fácil, le embargan los bienes. Si es a una persona y uno tiene un contrato, pues lo llevan de un abogado y el abogado lo llevan de un juez y le hacen un cobro ejecutivo, o sea, pero si uno es de buena fe, pues paga. Lo que pasa es que no tengo plata, entonces ¿cómo hago para que pague? ¿Qué es lo que pasaba con las deudas? Me da risa es que lo lanzan como un descubrimiento. Cuando yo vengo hablando de mis deudas hace casi un año, cuando me preguntaron, ¿se va a volver a lanzar al Senado? Recuerden que yo les decía, tengo unas dudas todavía, porque mis finanzas se fueron al piso con la entrada a la política. ¿Y esto qué implica? Pues que no aguantaría 8 años. Estos 4 años ya me han hecho un hueco muy, muy grande, un hueco económico, ¿no? Pues obviamente es un periodo amargo de iliquidez, producto de muchos factores. Ya lo he contado, tuve un divorcio, me costó un poco de dinero, he tenido que pagar un poco de plata. La pandemia nos quebró el hotel. El matoneo que he recibido por meterme a la política desde 2018 es tremendo, porque mucha gente empezó a hacer unas campañas negras, campañas sucias contra el hotel, que es pues, mi negocio alterno, etcétera. Esto no quiere decir que no vayamos a pagar las deudas, las estoy pagando. Y de hecho, ayer sacaron una ahí en una emisora, una tipa de cuyo nombre no quiero acordarme, y dice que yo debo prediales. No, pues yo los prediales los pagué hace meses. O sea, empiezan a decir mentiras, pero si los debieran no es delito. Mucha gente debe el predial en Bogotá. Venimos de unas quiebras colectivas, el gobierno obviamente no pudo atender a la mayoría de la población con la renta básica que nosotros les pedíamos, etcétera. Por las razones que sea, hay deudas y lo importante es poner la cara y pagarlas, y en eso estamos. Senador, y referente al tema de la DIAN, para que también nos explique qué es evadir y qué es deber. Uno evade cuando no declara, pero yo declaré 1.700 millones el año pasado. 1.700 millones. 1.700 millones. Nosotros hicimos la suma de todo lo que pagan los 300 congresistas, y yo solo pago más que todos los 300 juntos. ¿Qué quiere decir esto? Que yo le juego limpio al país, que yo no me presto para que los contadores me hagan trampas, que es lo que hacen la mayoría, y poner la declaración de renta en cero, que uno puede inventarse gastos o hacer una cantidad de triquiñuelas, y yo nunca lo he hecho. Lo que pasa es que cuando declaré esa cantidad no la tenía en el bolsillo, pagué 1.000 millones. Todo esto lo pueden certificar con la DIAN. Pagué 1.000 millones y quedé debiendo 700. Los estoy debiendo además. Y con intereses, pues eso puede subir mucho más. ¿Cuál es mi plan? Pues ya lo he dicho varias veces. Tengo 2 propiedades en los Estados Unidos. Voy a vender una, pago las deudas y ya, se acaba el problema. El problema es que eso no se vende de la noche a la mañana. No es un tema de soplar y hacer y soplar botellas. Yo le quiero hacer una pregunta. ¿Por qué la gente, digamos, este sector respetado de la sociedad, porque tenemos que hablarlo así, vive más preocupado por sus deudas privadas, que las cuales usted no niega, que por el erario, que en este momento se lo están robando? Concretamente el caso del Mintic, 70.000 millones embolatados. Perfecta pregunta, Beto, porque ahí es donde nace la cortina de humo. O sea, hacen amarillismo con las deudas de una persona como si eso fuera la gran cosa, pero para poder tapar la verdadera corrupción que hay en este país. Eso nos pasó con las FARC. Durante muchos años, casi 3-4 décadas, la noticia diaria eran las FARC, la toma de pueblos, el secuestro de personas, las minas antipersonales, todo lo que hacían, y eso tapó la corrupción. Cuando se acabaron las FARC, ustedes vieron que hubo una explosión de información, y a través de las redes sociales empezamos a conocer distintos casos de corrupción. Esto mismo quieren hacer hoy, tapar los 70.000 millones que se robaron, que yo quiero decirles, eran el anticipo de un contrato de 1.1 billones de pesos. O sea, 1.1 billones de pesos, con B. Estos 70.000, como según la trazabilidad y la costumbre, era simplemente la comisión que le estaban pagando a alguien por ese contrato y lo sacaron a un paraíso fiscal. Pero ellos no son tontos, ellos no se iban a quedar con 70.000 millones, teniendo 1.03 billones todavía por cobrar. Ellos iban por el contrato completo, sino que una periodista los descubrió.
¿no? Paola Herrera de la W. Si ella no los descubre, pues el contrato sigue normal, pagan la comisioncita de 70.000 millones a alguien, que eso viene a ser como un 5 o 6%, muy acorde con las comisiones que cobran en estos grandes contratos, y venían por los otros anticipos para ejecutar el proyecto y ganarse por lo menos otro $500 millón de pesos, porque son precios supremamente inflados. Y con el caso mío de las deudas, pues han querido tapar esto como si fuera más grave deber que robarle al Estado. Nunca le hemos robado un peso al Estado, ya lo hubieran descubierto, ya no lo hubieran sacado. No somos clientelistas, no tenemos empleados públicos, ni en las gobernaciones, ni en las alcaldías, ni en el Estado. No, mis hijos nunca se han aprovechado del Estado, no he tomado un solo peso del Estado para darles privilegios a mis hijos, ni a mí. De modo pues que como no pueden sacar esas cosas, tampoco he matado gente, ni le he robado tierra a los campesinos. Entonces eso es lo que quieren, tratar de destruir a una persona porque tiene deudas como si fuera la gran cosa para tapar las demás actos de corrupción. Ahí habla ¿Por qué los paneles solares fueron tan caros en su hotel? No, la verdad en esa época costaban eso. Ellos han ido bajando de precio y hoy obviamente ese contrato de 200 millones lo podríamos conseguir en 100, pero esas son las pautas del negocio y uno de los negocios tiene que respetarlo. Digamos, ese fue el precio que se pautó. Las mentiras que se dieron con relación al contrato era que se debía completo. Y lo que se ven son unas cuotas atrasadas, porque el contrato hay 10 años para pagarlo. Eso fue lo que se pactó, que se pagaba en 10 años. Y obviamente cuando vino la pandemia, el cierre del hotel y la quiebra del arrendatario, que era el encargado de pagar esas cuotas, pues yo le dije a Diego que yo las asumía. Y eso fue un trato que yo tenía con él, verbal, tanto que si el atraso hubiera sido... Si no hubiera sido consentido, si yo no hubiera dialogado con él, pues sencillamente le quedaba muy fácil llevar el contrato donde un juez y hacer un cobro ejecutivo. Eso era muy sencillo, pero él nunca lo hizo porque, les juro, un mes antes lo vi, nos reímos, incluso nos tomamos una cerveza y le dije que yo le iba a responder que venía a Estados Unidos. Acá estoy, precisamente en Estados Unidos, con 2 razones, porque seguramente van a decir que qué hago en Miami. Llegué con permiso del Senado a ver el nacimiento de mi nieto, que nació anoche. Muchas gracias a todos. Nació anoche, Samuel nació anoche, y lo segundo, vine pues a vender una propiedad pues, para cubrir los gastos de los dineros que debo. Eso fue todo. Listo, sigamos entonces hablando con la gente. Listo, la siguiente pregunta, ¿qué opinamos de Alejandro Gaviria? Empezamos con... Pero primero hicieron otra pregunta de Caicedo. Caicedo, sí. Caicedo y Alejandro Gaviria. Bueno, a Caicedo le tocó hacer lo mismo que a Alejandro. Si Alejandro no se sale, lo matan. Él es casposo y todo, pero no merece la muerte, o sea... No, en serio, Alejandro es un joven muy activo, muy frentero, es de esa generación que le perdió el miedo a Uribe, y eso es muy valeroso, digamos, eso es muy, muy valioso. Y como él hay muchos, lo que pasa es que lo triste del caso es que la mayoría no tiene cómo tomar un avión y salirse del país. O tener una visa para venir a Estados Unidos. Otros pueden ir a Europa, pero Europa estaba cerrada, acuérdense, a los colombianos por la pandemia, etcétera. Hay muchos jóvenes que quisieran salir. De hecho, Joan Sebastián, vuelvo y nombro, qué pena ese caso, porque ya les digo por qué. Se iba a ir para Alemania con Rebeca lo iba a llevar a Alemania, lo iba a sacar del país para salvarle la vida, pero miren, no tuvieron tiempo de salir. Entonces lo de Caicedo es lo mismo. Si ustedes hacen cuentas, hubo 4 grandes pérdidas en las elecciones de 2018 para el uribismo. Perdieron la alcaldía de Bogotá, perdieron la alcaldía de Cali, la alcaldía de Medellín y la gobernación de Magdalena. Y ustedes ven... Bucaramanga también la perdieron. Pues. Bueno, pero digamos con una coalición que es un poquito más establecimiento. Sí. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Si ustedes miran, las únicas revocatorias que están andando son la de Medellín, la del el alcalde de Cali, al que la procuradora le tiene bastantes ganas, y la de Bogotá. Esas 3 revocatorias andan y son las únicas. ¿Por qué de las otras ciudades no hay revocatoria? Porque perdieron esas ciudades y les ha dolido. ¿Y por qué las amenazas al gobernador de Magdalena? Porque está atacando una clase política corrupta que se había enquistado en ese lugar hace muchas décadas, que han saqueado las finanzas del departamento y que obviamente les está doliendo por allá adentro, bien adentro, pues esa pérdida, porque estamos hablando es pérdida de dinero, porque ustedes saben que ellos se reparten los contratos de los departamentos, se roban los departamentos. ¿Quién va a vigilar las elecciones del 2022?
Bueno, mire, ¿quién va a vigilar las elecciones de 2022? Nosotros. Porque si dejamos que el ratón cuide el queso, pues se desaparece el queso. Eso es una premisa sencilla. Ellos siempre se han robado las elecciones de este país. Lo digo con conocimiento de causa. Escribí un libro sobre el tema, lo investigué durante 5 años. Y tengo las actas electorales, conozco el modus operandi. Ellos inflan las cifras del censo electoral para después acomodar varios millones de votos entre varios congresistas o al presidente de turno. Le he dicho, y desde la derrota de Gustavo en 2018, el mismo día se lo dije, tenemos que empezar a organizar ya la defensa electoral. Ha habido avances, ya en estos últimos tiempos hemos venido haciendo avances, pero no son lo suficientes. Yo les quiero decir que tenemos el tiempo en contra, que eso está lento, pero lo vamos a lograr, obviamente. Si no lo logramos, pues perdemos la presidencia, porque puede tener Petro los votos que quiera, pero ellos tienen la manera de hacer que esos votos desaparezcan. Entonces ya llegará el momento en que los convoquemos a inscribirse como testigos electorales, y ustedes tienen que prácticamente separar ese día de sus vidas. Hacer de cuenta que el 13 de marzo no existe, no programen nada, no pongan comidas familiares, paseos, nada. Ese día se lo tienen que regalar a la democracia, y los que crean en este proyecto, en el pacto histórico, en Petro como presidente o en alguno de los candidatos al Congreso, tienen que separar ese día, hacer de cuenta que no existe, regalárselo a Colombia, porque ese día tenemos que cuidar las elecciones. Necesitamos más de 130.000 personas para cuidar las elecciones, y ustedes tienen que estar ahí. Que si los 70.000 millones que robaron van a ir a la campaña presidencial del uribismo, dice José Briceño. Buena pregunta. Para esos que roban, es que miren lo chistoso. Ellos compran el voto, ¿cierto? Siempre, ustedes creen que un político que gasta 20.000 millones o 10.000 millones de pesos para llegar al Senado comprando votos, lo saca de su presupuesto, de su bolsillo. No, es de lo que se han robado en los 4 años. Entonces, el elector hace la del bobo. Recibe 100.000 pesos, que son de él, porque se los acaban de robar. Le pagan, él va y vota por ese ladrón que lo va a volver a robar. El ladrón vuelve a salir elegido, vuelve y lo roba, vuelve y le recibe 100.000 pesos que son de él, y así. Ese es un ciclo de nunca acabar. Ellos nunca compran votos con plata de su casa, ni de su finca, ni de sus negocios, no, lo compran con plata robada. Y obviamente esos 70.000 millones eran para eso. Ellos están muy asustados con perder las elecciones y saben que tienen que meter mucho dinero. Y aquí tenemos que nosotros arreciar la campaña de concientización sobre la gente para que no vendan el voto, que entiendan que esos 100.000 pesos les duran 3 días o 1 si van a tomar cerveza, y que van a tener 4 años clavados. En serio, o sea, tenemos que ir donde la gente más pobre, que es la que obviamente vende el voto porque tiene necesidades, a decirles que no pueden hacer eso, porque están condenando a todo un país a la violencia, al atraso, a la pobreza, a la desigualdad, bueno, todo lo que ustedes saben. Bueno, no. Bueno, va a descargar todos los celulares. Listo, gente, no, les quiero agradecer.